por estar acá presentes el día de hoy. Desde la Asociación de Estudiantes de Administración Pública y la Comisión de Derechos Humanos, les agradecemos mucho por la participación, la disposición y conectarse a esta hora que, como decía Carlos Sandoval, un viernes a las 5 es un poco pesado. Entonces, muchísimas gracias por la disposición y por estar acá. Me presento, mi nombre es Carla Lobos, soy la vicepresidenta de la CEAP y en conjunto con todo el equipo de la Junta Directiva y de la Comisión, estamos muy alegres porque estén acá y le agradecemos también al doctor Carlos Sandoval, a la licenciada Ángela Ramírez y al compañero Rubén Canales por su participación y por ser panelistas el día de hoy. Entonces vamos a dar inicio con la actividad. Entonces, nuestra compañera va a ser, la compañera Verónica va a ser nuestra moderadora. Bueno, igual como decía la compañera, bueno, primero mucho gusto, yo soy Verónica, soy la coordinadora del comité, de la Comisión de la Persona Joven de la Escuela de Administración Pública. Bueno, primero agradecerles de verdad a todos por sacar su tiempo y querer compartir aquí con nosotros, a los profesores, a Rubén, por querer compartir con nosotros el conocimiento que tienen sobre este tema que me parece de verdad muy importante y del cual es importante que conozcamos más. Voy a ir presentándolos a cada uno de ellos sobre su formación. Bueno, primero el profesor Carlos Sandoval. Él tiene un doctorado en estudios culturales por la Universidad de Birmingham en Inglaterra y es profesor de la Universidad de Costa Rica. Además, coordina el doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central. En la actualidad se desempeña temporalmente como vicerrector de vida estudiantil. Pronto va a sacar su próximo libro que se titula Centroamérica Desgarrada. Demandas y expectativas de jóvenes residentes en barriadas empobrecidas. Además, colabora en labores de activismo y acompañamiento con comunidades migrantes en Costa Rica. Bienvenido, don Carlos, y muchísimas gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Luego tenemos al compañero Rubén Canales, que él es estudiante de Relaciones Internacionales e Integración Investigador investigador en integración regional de América Central en la revista de la CEPAL de la Fundación Araucaria. ¿Saben, verdad? Disculpen ahí, mi portugués no es el mejor. Luego, también trabaja en el Grupo Principal de Naciones Unidas para la Niñez y la Juventud y cofundador de Me lo contó un migrante. Él tiene muchísima experiencia en esto y es súper, no sé, para mí es como un ejemplo que una persona tan joven tenga tanto conocimiento en esto y haya vivido también esa realidad. Y por último tenemos a la profesora Ángela, que es muy buena profesora, es la mejor profesora de comunicación. Ella da apreciación de cine en la Escuela de Estudios Generales y además tiene una maestría en educación. Ahora, la actividad, cada uno de los panelistas va a tener un tiempo de 15 a 20 minutos para dar su charla. Yo les voy a mandar un mensaje por privado cuando ya se les aproxime el tiempo, que se les está acabando el tiempo para que estén ahí atentos para no interrumpirlos. Y después de esto, cada uno de los participantes que están aquí pueden hacer preguntas. Tenemos un lapso de 30 minutos cuando los tres ya hayan terminado. Entonces, el orden va a ser primero don Carlos, después la profe Ángela y por último Rubén. Entonces, le cedo la palabra a don Carlos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes nuevamente y muchas gracias por la invitación. Quería preguntarle si puedo compartir la pantalla. Claro. Ustedes me autorizan, ¿verdad? ¿Es así? Ya está autorizado, don Carlos. Ya está. Listo, pues. Déjenme ver quién. Ok. Un momentito, porque comprenderán ustedes que a cierta edad todo esto cuesta un montón. No se preocupe. Bueno, creo que sí se está viendo, ¿verdad?
Bueno, yo todavía no lo veo. No lo ve. No. Por eso les dije que me costaba con la tabla del 1, digamos. Deme un momentito para... Es que me da la impresión que no me da no estoy habilitado yo para compartir. No aparece la posibilidad que me da compartir. Si gusta le Eso da, lo bueno, hace... en compartir y después abajo a la derecha le vuelve a dar en compartir. Cuando usted le da, Bueno. ahí, ahora sí. Sí, ya. Sí, no sé si, don Carlos, disculpe, si tiene algún video para Gracias. mostrar o algo así. No. Ok. Ahora sí puedo... ¿Sí lo están viendo o no? Todavía no. Sí, Sí, lo profe, estamos ya. viendo ya. Ahora sí lo veo. Sí lo están viendo. Ok, listo. Bueno, perdón por estas eh, dificultades asociadas al gap generacional, ¿verdad? Muy buenas tardes y muchas gracias nuevamente por la invitación y por tomarse el tiempo de organizar este tipo de actividades. A mí, les confieso, me tomó por sorpresa la organización y la seriedad de la invitación. Y también les confieso que usualmente un viernes a las 5 mis energías están muy disminuidas y solo acepté porque estaba tan sorprendido de la iniciativa de este día, de esta hora, que gustoso preparé algunas filminas. Pero bueno, yo quisiera hacer una contribución en este foro de migraciones en América Latina alrededor de la idea de dos conceptos que a mí me parece que son muy importantes. Uno es el de interdependencia y el otro es el de interculturalidad. Y para ello quisiera referirme a algunas consideraciones pues muy generales que básicamente resumo en estos contenidos. Y voy a ir pasando rápidamente para no abusarme en el tiempo. Primero, con algunas tendencias internacionales, decir que entre el inicio del siglo XX y este inicio del siglo XXI, las migraciones internacionales han crecido más o menos, ¿verdad? Porque ustedes sabrán que son estimaciones de un 2 a un 3% a nivel mundial. Aproximadamente 45% de esas migraciones son entre países del sur, son migraciones sur-sur, pues entre países de África, países de Asia o de América Latina, aunque buena parte del debate y las controversias sobre migración se desarrollan alrededor de migraciones del sur al norte, ¿no? Eso es lo usual. En América Latina, más o menos entre un 6 y un 7% de la población vive en países distintos a los que nació. Y en Centroamérica, ese porcentaje aumenta de manera aproximada entre un 12 y un 13%. Es decir, en resumen, que la migración en Centroamérica cuadruplica la estimación de la migración global o internacional. Hace 3 años hicimos una encuesta en colonias o barrios empobrecidos de las capitales de Centroamérica con personas jóvenes y un 49% de ellas de una muestra construida por cuotas y otros detalles que si a alguien le interesa le puedo compartir. El 49% de ellas, de 1.500 personas, se manifestaron interesadas en dejar sus países si pudieron. Es decir, básicamente la mitad de esa población de Guatemala hacia Costa Rica. Ahora, este escenario migratorio yo creo que se comprende mejor si uno entiende que hemos vivido un doble proceso en los últimos años que ha vuelto a las migraciones un tema de controversia prácticamente en todos los procesos electorales, no se diga en el que pronto tendrá lugar en los Estados Unidos, ¿verdad? Y que tiene la enorme pregunta si el presidente Trump podría o no ser reelecto. Pero este proceso yo lo caracterizaría como un proceso que por un lado ha implicado la renacionalización de la economía,
es decir, los procesos económicos cada vez están menos asociados a un territorio, y una nacionalización de la política. Es decir, la política hoy tiene que ver con migraciones de manera constante, ¿no? Por un lado, el desplazamiento de empleos al sur global deja algunas ciudades tradicionalmente industriales sin empleo. Los documentales de Michael Moore son muy ilustrativos sobre esto. Hay una disminución de la inversión pública en servicios de salud, educación. La crisis de COVID-19 lo ilustra, ¿verdad? Estamos pronto a tener 1 millón de personas fallecidas en el mundo por COVID, y las cifras de los Estados Unidos son espeluznantes, por llamarlo de alguna manera. Y junto con este cambio económico hay un ascenso de perspectivas neoconservadoras que consideran que las diversidades son una fuente de amenaza. Y básicamente hay como 2 referencias de diversidades, ¿verdad? Hay discursos alrededor de la homofobia que dirían las bases de las tradiciones están siendo amenazadas, y por el otro lado está el discurso xenófobo, que tiene mucho en común con los discursos de xenofobia. Y esto ha emergido, este giro neoconservador alimenta lo que yo llamaría un autoritarismo populista muy común en muchos lugares, en India, en Hungría, en los Estados Unidos, en El Salvador, y también acá pues hay algunos que tratan de jugar la carta del autoritarismo populista, ¿verdad? Y tratan de, por ejemplo, de sacar provecho de la dolorosísima crisis sanitaria que estamos viviendo, y se combina con elementos de xenofobia, ¿verdad? Hay discusiones de si la pandemia en Costa Rica resulta por la presencia de migrantes, y hay múltiples publicaciones en redes sociales sobre ello. En el periodo de preguntas podríamos ir un poquito en detalle sobre eso. Nada más para ilustrar algo que me parece que es un resumen de cómo el pensamiento neoconservador caracteriza a Costa Rica. Lo que ustedes ven ahí, ¿verdad? Es un intento de responder a esa pregunta, ¿cómo se siente ser tico, ¿verdad? Y ese tico parece estar rodeado de personas de la diversidad sexual y de migrantes, ¿no? Como ustedes saben mejor que yo, pues eso es de redes sociales. Decir que hace 2 años y prácticamente un mes, no, más bien, hoy hace 2 años y un mes, exactamente, hubo una marcha en contra de la migración que ustedes ven resumida en esa pancarta, con esa manta negra, ¿verdad? Que dice que las prioridades deben ser para la gente de casa. Y una semana después, el 25 de agosto, marchamos por la paz y la solidaridad y para decir no a la xenofobia. Fue la primera vez que en Costa Rica hubo que yo conozca una marcha física, no una manifestación en redes sociales en contra de la migración. Eso ilustra, digamos, cómo la migración constituye uno de los elementos de polarización social que caracteriza la sociedad costarricense, pero otras sociedades también, ¿verdad? Se ve, decía, en Europa, en Asia, en Norteamérica, es frecuente. Ahora quisiera mostrar algunos datos así muy breves y muy esquemáticos sobre cómo cuál podría ser la evidencia para pensar las interdependencias. Una primera es que hay datos muy sugerentes que muestran, por lo menos antes de la pandemia, obviamente no tenemos mediciones tan precisas de los últimos 6 meses, que alrededor de un 11% del PIB de Costa Rica es producido por nicaragüenses, básicamente en trabajo doméstico, en construcción y en agricultura de exportación. Con estas lluvias que han sido tan intensas en las últimas semanas y la proximidad o ya la inminente cosecha del café, pues es crucial para quienes están en la industria del café la llegada de personas indígenas no a recoger el café. Por otra parte, algunas estimaciones calculan que un 14% del PIB de Nicaragua lo aportan remesas que sobre todo vienen de Costa Rica y de los Estados Unidos.
Las remesas equivalieron en otra forma de aproximarle o de tratar de ponerle valor al 27% de las exportaciones de Nicaragua en el año 2017. Es decir, estamos cerca casi de que una tercera parte de lo que exporta Nicaragua equivale a remesas. Para que ustedes vean, digamos, que la migración es estructural en la sociedad. Vivimos en esta crisis sanitaria también una crisis económica inédita. En este mes de septiembre y así a mitad de septiembre estamos cumpliendo 40 años de la gran devaluación del colón. Hace 40 años dejamos de tener el colón que fluctuaba alrededor del 8 colones 75 y en pocos días se pasó a valer 15 colones. Hoy estamos en la frontera de los 600 colones. Hace 40 años ocurrió eso. Y mientras tanto, en este año, en 6 meses, el desempleo se ha duplicado. Es decir, que vivimos, diría yo, las migraciones tendríamos que comprenderlas hoy en un escenario de crisis sanitaria y de crisis económica que ni las generaciones más jóvenes, ni las que somos menos jóvenes, para no decir las más viejas, posiblemente como Ángela y yo, no conocemos, no tenemos idea. Ninguno de nosotros ha vivido en un año en el que en la mitad, en 6 meses, el desempleo se duplique. Ahora quisiera mencionar también de manera muy sucinta algunas interdependencias en clave demográfica. Hace prácticamente 10 años, en el año 2011, tuvimos censo. Y ese censo nos dice que alrededor de un 6% de la población costarricense nació en Nicaragua y de manera estimada uno podría decir que un 7 o un 8% de la población de Costa Rica es extranjera, tomando otros grupos de nacionalidad. Mientras tanto, hay otros datos que conocemos menos. Por ejemplo, en el año 2018, un 17% de los nacimientos que ocurrieron en Costa Rica fueron de niños o niñas cuyo padre o madre es nicaragüense. Es decir, hay una cantidad enorme de familias mixtas y hay una generación muy importante de muchachos y muchachas costarricenses que uno de sus 2 progenitores, sea el papá o la mamá, son nicaragüenses. Lamentablemente esta historia de las generaciones binacionales y de las familias mixtas se conoce muy poco. Y además Costa Rica tiene un rasgo que también es poco conocido y es que hoy en día, y eso tiene repercusiones de largo plazo en sistemas de pensiones, en los sistemas de salud, etcétera, etcétera. Hoy tenemos la tasa de natalidad más baja de América Latina, con una de las esperanzas de vida más altas. Es decir, la famosa pirámide demográfica, de la cual seguro ustedes escuchan conversar a sus vecinos de la Escuela de Estadística y de Demografía, cada vez es menos pirámide y se tiende a parecer más a un rectángulo. Es decir, la base se ha acortado y la parte de arriba se ha ensanchado. Eso tiene repercusiones enormes y para la administración pública es enormemente importante porque va a cambiar los mercados de trabajo, hace enormes preguntas a los sistemas de cuidado de las personas adultas mayores, en cuyas filas estaré yo más pronto que largo, ¿no? Y todos los que vamos sumando 50 años y más, estaremos en ese nuevo grupo que caracterizará el panorama poblacional de Costa Rica. Ahora, y para terminar, yo diría que quizá el gran reto que tenemos en Costa Rica, y diría que en muchos otros contextos migratorios también, es que tenemos evidencia que somos profundamente interdependientes, que somos profundamente interculturales. En el caso de Costa Rica, y particularmente en relación con Nicaragua, compartimos historia, geografía, economía, familias, pero no tenemos muchas narrativas que nos cuenten de estas diversidades. Yo tengo la impresión que la xenofobia silencia nuestra interculturalidad. Me ha pasado muchas veces en la U que estudiantes que son costarricenses, hijos de nicaragüenses,
y que saben que yo trabajo el tema, usualmente no me cuentan de que son hijos de nicaragüenses hasta que alguna vez tenemos más confianza y sale el tema. Muy pocas veces alguien cuando se presenta el primer día de clases dice, yo siempre les pregunto, bueno, cuéntenme en algo importante, no me digan dónde viven, qué les gusta y esas preguntas, sino cuéntenme en algo que sea trascendente o que no sea epidérmico. Pocas veces hablan de lo que es fundamental. Creo que eso tiene que ver con una xenofobia que está incrustada en la piel y en la vida de la sociedad. Tenemos dos eventos enormes que pueden ser de enorme importancia para repensarnos. Uno, lo decía, la crisis sanitaria, que es enorme y que tiene implicaciones en la región, ¿verdad? Nosotros estamos muy focalizados en lo que pasa en Costa Rica, pero si ustedes ven las tasas de letalidad o de mortalidad de Panamá, uno dice, caramba, un país en donde los datos son confiables, muestra tendencias muy tristes. Hoy Panamá, no he visto los datos de esta semana, pero el fin de semana pasado estaba en 2.200 muertes con un poquito más de 4 millones de personas, ¿no? Es decir, la letalidad es mucho más alta, ¿verdad? Nosotros tenemos razones para ser críticos sobre la sociedad costarricense, pero a veces la dimensión regional nos puede ayudar a pensarnos mejor. Y el otro tema que ya viene, ¿verdad? Que esta semana cumplimos los 199 años de independencia, es que viene el Bicentenario, ¿no? Y yo me temo que el Bicentenario va a pasar sin pena ni gloria, excepto que nosotros como universitarios, desde nuestros campos, tratemos de levantarle el perfil a no a la celebración, no a la repetición, ¿verdad? De los rituales, sino de tomar el Bicentenario como una especie de referencia para decir, bueno, cómo hacer política pública con luces largas, digamos, como dicen ahora. Cómo pensar la región. Hoy los grandes retos de Costa Rica son los retos de la región, ¿verdad? Son el cambio climático, son la violencia, son las migraciones, es la crisis sanitaria, sin duda, que tristemente va a transformar va a volver más difícil lo que ya era difícil. Y para terminar, decir que nos hace falta traducir esa interdependencia y esa interculturalidad en política pública, en espacios educativos, en plataformas digitales, en medios de comunicación tradicionales. Y creo que para lograr eso tenemos que participar de estos espacios como este que ustedes han ideado esta tarde, noche, y ojalá que podamos reconocer que la migración, en resumen, es la idea que yo quiero compartirles, nos recuerda que somos profundamente interdependientes, que nadie se basta a sí mismo y que lo mejor que a uno le puede pasar, usualmente más un día de viernes, es comer algo que uno no conocía y que en general la comida es como la metáfora de la migración, ¿verdad? Es aquello que un pueblo le pone a otro y que nos alegra la vida y nos endulza el paladar, nos expone a sabores y a texturas distintas, ¿verdad? Yo con esto termino y reitero el agradecimiento por este espacio. Muchas gracias. Y voy a dejar de compartir para... Ajá. Listo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Carlos, por compartir esto con nosotros. Y claro, es muy importante rescatar eso, ¿verdad? La xenofobia, o sea, aquí, bueno, en muchos lados, ¿verdad? Pero poniéndolo en el contexto de nuestro país, tenemos esa idea de, de que estamos, nuestros servicios migran, que es una amenaza. Entonces tenemos que ir cambiando todas esas ideas y nosotros como futuros administradores públicos creo que tenemos mucho trabajo por delante para contribuir en políticas públicas que de verdad lleguen a colaborar con las personas y se deje todo ese tema tabú, ¿verdad? De que nos vienen a hacer daño, de que nos vienen a quitar, cuando realmente el tema de la multiculturalidad, o sea, es muy enriquecedor y ellos como nosotros vamos a salir favorecidos, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, de verdad, y le cedo la palabra a la profesora Ángela.
Profe, el micrófono lo tiene apagado. Me avisan cuando sean los 15 minutos, por favor, antes. Buenas Ok, sí, tardes. ¿Ah? ¿Qué? yo voy tomando el tiempo, cualquier cosa yo le digo. Bueno, ok. Muchas gracias por invitarme. Como dice Carlos, apenas Verónica me invitó o me habló del tema. Bueno, yo fui la que primero le dije a invitar a Carlos porque él es el que sabe más de estos temas. Y no es que solo sabe, sino que también está comprometido a nivel, digamos, personal. Y eso me parece fascinante porque la mayoría de los profesores en la academia hablan mucha paja y al final no participan. El tema que yo voy a trabajar es el tema del cine. Vean que el cine es un medio de comunicación, igual que la televisión o la radio, cosas de este tipo. Y generalmente cuando nosotros vemos televisión, en los noticieros principalmente, nos construyen una idea, un estereotipo del migrante como ladrón, como asesino. Vean que se enfatiza en las noticias generalmente la nacionalidad de la persona que comete el hecho delictivo. Y es frecuente entonces que la gente diga, ese nica, tal cosa, o colombiano, principalmente en el caso de nosotros como oyentes de televisión nacional, llámese Canal 7, llámese Canal 6 o Canal 8, ahora que mi mamá pasa todo el día viendo eso. Vean que los medios de comunicación tienen una gran fuerza para transformar o construir estereotipos o destruirlos. Vean que en el caso del cine comercial igual, si yo a ustedes les pregunto cómo es un inglés, muchos de ustedes, bueno, Carlos que sí vivió en Birmingham, dirá, es atildado, toma té, es promonárquico, tiene los dientes podridos, es flemático, y todas esas cosas, y tal vez nosotros no conocemos a un solo inglés, pero vean que esos son estereotipos que nos ha construido el cine. Pero estamos hablando de un cine comercial. El cine comercial tenemos que apartarlo del otro cine, del cine que nos acerca a las personas, que nos acerca y nos hace reflexionar y nos permite algo muy importante. Esa comprender esa realidad de la que vivimos, de la que vive otra persona, y en esa relación voy aprendiendo también y voy viendo y me voy identificando con una realidad que puede ser para mí ajena o que puede estar, digamos, cargada de esos estereotipos de los discursos que nos han dado los medios de comunicación. Y cuando yo veo una película, por ejemplo, como El Camino, de Gistar Yassin, y veo la relación que hay, la carencia de esas personas, cuando yo veo el transitar y el sufrimiento de esas personas, ya no son el nica, ya no es la persona estereotipada, sino que me acerco a esa niña, veo su sufrimiento y me identifico con su sufrimiento. Y eso es algo que el cine tiene ese poder de hacerle a uno como espectador comprender la realidad migratoria de las personas. Y últimamente, más o menos desde principios del 2000, se han hecho muchas películas alrededor del tema migratorio, y estoy hablando propiamente no de África o de esto, sino del territorio centroamericano. Vean que la mayoría de las películas nos hablan las películas que se han realizado, nos hablan, como decía Carlos, de gente que el país ¿cómo se llama esto? Las expulsa. O sea, vean que son poblaciones, masas de población que son expulsadas de sus países a buscar un nuevo futuro, a buscar unas nuevas formas de vida a través de irse al norte. El norte como Estados Unidos. Entonces vean que
la mayoría de las películas que se han realizado son sobre esa problemática. Uno de los países que más ha creado películas o más ha producido películas con esta temática es Guatemala. Y ahí tenemos a dos directores muy importantes, que es Luis Argueta y Jairo Bustamante. Luis Argueta tiene una teología, él vive en México, pero ha hecho varias películas, una que se llama Abusados, la otra se llama Abrazos, Vuelta en U, y en el caso de Jairo Bustamante hizo una película que se llama Ixcanul, que trata el tema de la migración, pero no como gente migrante, sino como el sentir de una población indígena bien, cómo puede salir de su marginalidad y su pobreza, y cómo el discurso todavía de irse al norte todavía para ellos es importante, todavía los llama, los convoca. Después vemos una película como La Jaula de Oro, que ha ganado muchos festivales, o La Bestia, y vean que, no sé si ustedes han visto La Jaula de Oro o La Bestia o todas estas películas que he nombrado, y son películas que me acercan a esa realidad, por ejemplo, saber que la gente transita en estos trenes, llamado La Bestia, y muchos pierden sus miembros, son atacados por las maras, son atacados por la policía, son atacados por muchos, pero también al lado del camino hay gente que los ayuda y les da de comer. Entonces, y me acerca a través de primeros planos donde yo me identifico con el sufrimiento de esta gente, y de alguna forma tiene esa fuerza potencializadora que tiene el cine para sensibilizarme, y automáticamente me rompe completamente con los estereotipos que yo he tenido a lo largo de los años con los migrantes. Entonces, en el caso, por ejemplo, del cine centroamericano, se ha tratado de presentar esta problemática no como una cuestión solamente de gente que se va, sino también de por qué se va, de todo lo que sufre en este peregrinar hasta el norte. Vean cómo, por ejemplo, sin embargo, en el caso de Costa Rica, bueno, Carlos trabajó con Michelle Ferris en una documental que se llama Casa en Tierra Ajena, es del 2017, y se han abordado otras temáticas, por ejemplo, como las personas cuando van a trabajar a Estados Unidos sufren toda la marginalidad a la que se exponen. Vean cómo entonces el cine se convierte en ese testimonio histórico para comprender las realidades migratorias, para ocultar, para evidenciar lo que siempre se oculta y para no olvidar. Y a mí, bueno, yo siempre le he dicho a Carlos que a mí me encanta la frase que él una vez nos dijo en clase, que él decía que el cuento de la gente que no tiene voz, y yo siempre le decía acá que a mí me encantaba lo que él dijo, no es que no tienen voz, es que no los dejan oírse. Y el cine de alguna forma le permite a uno como espectador sensibilizarse y de alguna forma oír las voces de esas personas, y no son voces, son casi gritos de dolor, de tristeza. No es cualquiera el que abandona su tierra, nadie se va de su país porque quiere, sino porque las necesidades se lo exigen así. Y el cine, y en esto coincido con Carlos, que hay que traducir esa interdependencia y esa interculturalidad a través del cine se puede hacer.
a los niños, por ejemplo. Yo trabajaba en un seminario de patrimonio cultural y les puse a los estudiantes que fueran a las escuelas y les dijera a los niños que dibujaran cómo era un nicaragüense, y todos ponían cuchillos ensangrentados. Entonces, como gente violenta. Entonces, vean cómo una película, digamos, como estas que les dije, o cualquier película que tenga, o un documental que tenga esa sensibilidad y ese acercamiento a romper estereotipos, a acercarse a esa personas, va a abrir espacios para que las personas reflexionen y los discursos de odio empiecen como a no tener más repercusión. Entonces, yo los invito a ustedes como jóvenes a que hagan cineforos, que incluso en sus casas vean películas y van a ver que hay una reflexión, va a haber un cambio. La gente no va a ver a las personas de la forma en que constantemente nos las construyen en los noticieros. Entonces, el cine va a construir, por lo tanto, una memoria colectiva, y esa memoria colectiva va a permitir que cada uno de nosotros aprenda a respetar y a valorar la cultura del otro, porque creo que es que por ahí va la cosa con la homofobia también, por ejemplo. Vean que las películas que son comerciales siempre me han presentado al homosexual o al que tiene orientación diversa como alguien malo, o el marica, o el que es un pervertido. Pero vean cómo el cine queer va a romper con eso, se apropia de un concepto que es peyorativo y empieza a crear unas narrativas completamente de acercamiento a esa otredad, y va a generar un cambio en la mentalidad de las personas. Vean cómo el cine a través, digamos, de ese acercamiento genera reflexión, genera incluso alegría o cuando la persona cumple su sueño. En el caso de los documentales más bien te deja pensando. Entonces vean que el cine, ya sea en narrativas de ficción o en narrativas de documental, rompe con visiones. El cine que se propone, digamos, ver otra realidad, nos acerca a ese migrante de una forma diferente y de alguna forma deja testimonio histórico. En el caso de los documentales o en el caso de películas de ficción, testimonio histórico de esos hombres y mujeres que salieron de su país no porque quisieron, sino porque tenían que hacerlo. Y entonces yo los invito a que vean películas, a que traten de buscar la reflexión a través del cine. La música también, por ejemplo, si usted le pone a alguien a oír a Perro Son Popo, a oír a La Cuneta Son Machine, a oír a los Mejía Godoy, a Katia Cardenal, o a cantantes, porque a cantantes nicaragüenses, ahí se abre el panorama, se abre una visión diferente. A través del arte podemos generar el cambio. Yo creo que es posible. Y desde la academia y también desde ustedes como jóvenes son generadores de opinión, son generadores del cambio, y a través del cine, a través de la música, a través de diferentes expresiones artísticas podemos crear una sociedad de mayor convivencia. No puede ser posible que se viva con tanto odio hacia la diferencia. Entonces ahí termino, no sé si ya duré 15 minutos. Sí, va bien de tiempo. No sé, ya. Ok. Bueno, muchas gracias, profe. Y qué lindo poder ver esto desde otra, ay, la moto atrás, qué lindo ver esto desde otra perspectiva, porque es cierto lo que decía la profe, ver cómo desde el arte podemos conocer sobre este tema y muchos otros de los que tienen muchos tabús, porque
nosotros, bueno, y tal vez no todos hemos experimentado este tipo de o en cambio desde el arte, desde el cine, podemos ver una forma más cercana, real, la vivencia que tienen estas personas que muchas veces somos ajenos a esto. Entonces, esto nos permite tener una cercanía y una realidad de lo que ellos viven. Muchísimas gracias, profe. Vamos con Rubén. Sí, gracias. ¿Cómo están, chiquillos, chiquillas, chiquilles? Les voy a compartir pantalla. Mientras Yo no estoy tan chiquilla, pero gracias. Profe Ángela, ¿cuál fue la película que habló de Decime, Ángela. comunidades indígenas? Me suena un montón, pero esa no le logré captar el nombre. ¿Cuál? De algunas comunidades indígenas en la migración hacia el norte. Ah, Ixcanul. Ixcanul. Ixcanul es volcán en uno de los 23 lenguas que hay en Guatemala. Perfecto. Es de Jairo Bustamante. Si la Gracias. quieres, yo la tengo. La fui a comprar, estuve en Guatemala y la fui a comprar y para mí es un tesoro. Ay, sí, sí. Ahorita le escribo después de la llamada. Uh-huh. Bueno, chiquillos, chiquillas, profes, les cuento que a los que no me conocen, yo soy Rubén. Yo fui estudiante de ADMI Pública también. Yo estuve en esa maravillosa escuela y esa maravillosa carrera en el 2018. Por eso conozco a varios del grupo. Pero pues yo migré. Entonces estaba mi vida muy tranquila en el 2018 ya en la UCR. Y en el 2019 me convertí en un migrante por temas de estudio. Y desde entonces vivo en Brasil. Cuando me llegó la invitación de Rebeca, pues conozco a bastantes de los que están en la socia, pues tengo este vínculo con la carrera que creo que nunca se va a despegar. Entonces, sin pensarlo, le dije que sí. Fue hasta que vi la publicidad que hicieron en Facebook que estaba el profe Carlos Sandoval aquí. Y Rebeca no me deja mentir, casi me muero. El profe es una referencia pues para mí muy especial, pero yo creo que para todas las personas que trabajamos con migración. Entonces, de verdad que es un honor para mí. Empiezo aquí con esta, vamos a ver, dentro de lo que podía hablar, que también fue algo que estuve discutiendo con Rebeca, pensé que tenía que hacer justicia a dos temas. Estuve en mucha indecisión y Rebeca me dijo, bueno, hable de los dos. Entonces, seré bastante breve para poder tocar los dos temas un poquito. Ligándolo a lo que nos contaba la profe Ángela, yo creo que hay una necesidad gigante de trabajar con narrativas. Entonces, justamente este tema que les voy a traer aquí súper cortito, viene de una narrativa, de un comentario que creo que hay que hacerle justicia, que me hizo un amigo salvadoreño, también migrante en Brasil, que él me dijo, Maje, yo juraba que no iba a pasar de los 20 años. Entonces, el tema que les traigo es el juvenicidio, que bueno, la migración es multicausal, hay muchas razones para migrar, pero en América Latina, que es el tema del foro, hay una coyuntura pues de juvenicidio gigante. Entonces, para no traerles estadísticas ni argumentos así súper formales, creo que una forma súper efectiva de entrar en contexto son las noticias. Entonces, de forma súper sencilla, solamente puse Colombia, juvenicidio, y Colombia y el resto de países que les voy a mostrar, y les quiero que justamente que reflexionemos juntos esto. La noticia, de la que escogí hay un montón, dice Colombia, 3 masacres en menos de 24 horas, se suman a las 33 documentadas. Ojo la fecha, 22 de agosto del 2020. Una noticia de ayer ya contabilizaba 58 masacres. Entonces, Colombia es un país dentro de la región en donde el tema del juvenicidio está aumentando muchísimo. Y es que es muy triste porque justamente los acuerdos de paz recientes, del 2016, justamente parecían ser una alternativa finalmente para que este país lograra pues una estabilización, y en este año 2020, por muchos temas que no voy a profundizar, la violencia ha tenido un repunte súper preocupante en Colombia. No hay pantalla del interlocutor. ¿No lo están viendo? No. Yo sí lo estoy viendo. Sí se ve. Sí. Sí, entonces debe ser
Sí, ¿Qué será? Vamos. Está a la derecha. Sí, si quieren yo le escribo por privado a don Álvaro y Ujú. continuamos, tal vez. Sí, por favor. Listo. Por tiempo. Listo. Entonces, la otra noticia, cada 23 Ahora minutos, sí se ve. ahora sí, qué excelente. Cada 23 minutos un joven negro es asesinado en Brasil. Otra vez, y bueno, justo aquí en la foto vemos una pancarta que dice contra el genocidio negro en ese país. De los asesinatos en Brasil, les cuento que el 71% del total es contra personas negras, y de estos la mayoría son jóvenes. El panorama, pues, es súper preocupante y lamentablemente, como está pasando en América Latina en muchos países, a nivel gubernamental, ustedes saben que en Brasil Bolsonaro no es ejemplo para absolutamente ningún tema, y la respuesta que le ha dado al tema del juvenicidio y el genocidio negro en el país, pues mucho menos, ¿no? Porque hay una política racista, una política discriminatoria terrible. La siguiente, se me pasó, es de México. Me imagino que no tendré que decir mucho, ya ustedes han de saber la realidad que vive México, pero esto es una noticia reciente, si no me equivoco, es de esta semana. Dice: en México ya no se puede ni despedir a los muertos, matanza de menores en un velatorio. La siguiente, Guatemala, hermano centroamericano. Esta es una noticia que pasó, más bien es un suceso que sucedió hace 2 años, si no me equivoco, un incendio en una central de detención de menores, justamente era una central de detención de solamente chicas menores de edad. Hubo un incendio, las chicas estaban exigiendo, pues, mayor garantía de derechos, algunas condiciones que estaban viviendo que no eran justas. Queman un colchón dentro de la habitación, y como una forma de protesta, ¿no? Para generar un impacto, y la policía decide cerrar la puerta y pues no abrirla. El caso quedó impune, no es un hecho aislado, es un tema sistemático, y justamente de Guatemala quiero que lo recuerden porque después lo vamos a volver a discutir. La siguiente, el país vecino, la coyuntura que también pues, nos estuvo contando don Carlos. Si ustedes, no sé si recordarán, en el 2018, cuando empezó todo el tema de las protestas en Nicaragua, que comenzaron en abril, el Día de las Madres allá es un día de mayo, no estoy seguro, no recuerdo exactamente el día, pero justamente ese día hubo una protesta justamente para exigir justicia por los hijos e hijas asesinados y asesinadas en las protestas de abril. Entonces, las madres salen a la calle en mayo y justamente exigiendo justicia por los asesinatos ocurridos antes de mayo. Ese mismo día la represión policial justamente replica y revictimiza el proceso de desaparición, de asesinato, etc. Ahora en Venezuela, un problema pues que ya se está alargando mucho con el tema de la migración venezolana, un suceso que ocurrió durante las protestas de 2016, justamente en el 2020 todavía no ha tenido ninguna resolución, y pues en general es eso, ¿no? Pero les traje estas noticias y creo que tal vez alguna de ustedes o alguno ha de estar pensando que justamente estoy hablando de países con conflictos de larga data, ¿no? Entonces, bueno, ya todos sabemos que en Guatemala hay conflicto, todos sabemos que México es violento, todos sabemos que en Colombia hubo guerra, pero la reflexión que quiero traer, y con esta próxima noticia, es que justamente el tema del juvenicidio no solamente sucede en países con conflictos de larga data. Esta noticia, por ejemplo, es de las protestas de Ecuador en el 2018, y justamente la lógica del juvenicidio es el asesinato sistemático. Entonces, pues Ecuador no era un país con un conflicto, no era un país con una dictadura, quizá como Venezuela o Nicaragua, no era un país con conflictos tan grandes con el crimen organizado como México y Colombia, pero el asesinato a personas jóvenes se ve pues igual, ¿no? Quizá la dimensión es muy diferente, pero el hecho y la acción es la misma. Y la otra, ya para terminar con estas noticias, es de Chile, ¿no? Entonces Chile, que en ADMI Pública yo sé que es un referente para un montón de temas, y que claro, Chile, el modelo latinoamericano y etcétera, pero la lógica de juvenicidio es exactamente la misma. Las personas jóvenes en América Latina
vivimos en un espacio de guerra, vivimos en una tierra condenada en donde ser joven, pero no solamente esa categoría, ¿no? Sino que ser joven, ser pobre, ser indígena o negro, ser joven LGTB o ser una mujer joven, pues son pena de muerte en muchísimos países. Entonces, con estas noticias, que pues son tristísimas, les doy un panorama general que quiero que contrastemos con dos gráficos que traje aquí. Este gráfico justamente es vamos a ver la estadística mundial de asesinatos violentos a personas jóvenes. Lo muy alarmante es que vemos que los 4 primeros países son países latinoamericanos y de esos los 2 primeros son países centroamericanos. Esto cambia cuando vemos cuántos son hombres y cuántos son mujeres, ¿no? Entonces, si este es un panorama global de asesinatos a personas jóvenes, esa cambia, la realidad cambia de país a país cuando lo separamos entre asesinatos a mujeres jóvenes y asesinatos a hombres jóvenes. Cuando se trata de hombres, hasta el país número 6 son países latinoamericanos y 3 de esos son países centroamericanos. Muy sorpresivamente, Panamá es el número 6 a nivel mundial. Ya cuando se trata de asesinatos a mujeres jóvenes, los 2 primeros son africanos, pero justamente otra vez el 4º y el 5º son países centroamericanos, ¿no? Guatemala, recuerdan que les hablé, les dije que recordaran Guatemala en la noticia de las niñas. Aquí se repite Guatemala como el 3er lugar a nivel mundial en ambas categorías. Cuando estas se juntan, Guatemala se convierte en el 2º a nivel mundial. Esta realidad de asesinato a personas jóvenes tiene, o los invito más bien a pensar en la correlación con la intención de migrar. Y como el profe antes nos hablaba que, según no malentendí, hicieron una encuesta en centros urbanos de Centroamérica para ver la intención de migrar de los jóvenes, justamente vemos que El Salvador y Honduras, países centroamericanos, son los que tienen la mayor intención de migración en personas jóvenes. Entonces, vemos que dentro de la migración, desde una perspectiva global, hay muchas razones para migrar, pero el juvenicidio tiene que estar en la discusión como una de las razones por las cuales los jóvenes están yendo a esos países en América Latina. Hay 3 países que están con números positivos, son Panamá, Uruguay y Costa Rica, pero que digamos tiene relación también un poquito con el tema de la violencia, los índices de violencia en esos países, pero los quiero invitar a pensar, a las personas que están escuchando, justamente dentro de esta multicausalidad de la migración, ¿cuál va a ser el impacto de la pandemia en un país como Costa Rica, por ejemplo, que históricamente ha tenido niveles de estabilidad un poquito superiores comparados con los de la región latinoamericana? ¿Cuál va a ser el impacto, por ejemplo, de este 25% de índice de desempleo en el país, ¿no? Entonces, si me preguntaran cuál es el panorama futuro que yo veo de aquí para adelante después de la pandemia, yo creo que Costa Rica poco a poco va a empezar un país en donde pues las cifras de inmigración, o sea, de personas saliendo del país, va a empezar a aumentar. Y si me preguntan qué población veo yo que va a empezar a salir del país, yo creo que seríamos pues nosotros los jóvenes, en un contexto donde hay una precarización laboral muy grande o inclusive hay una falta de acceso al empleo, pues como jóvenes la única alternativa probable es el salir del país. Y es súper, vamos a ver, yo le diría curioso pensar que también puede que los centros globales o estas rutas migratorias puede que empiecen a cambiar un poquito, justamente porque los países del norte global han sido, y especialmente Estados Unidos, ha sido sumamente afectado por el tema de la pandemia y también por el desempleo. Entonces es más como una provocación a pensar cómo imaginan ustedes que va a ser el panorama de la migración para el futuro. Esto lo quiero resumir o digamos que dejar más clarito en este ciclo, en esta bolita que hice antes de llegar, que para mí es un ciclo, que es el ciclo del juvenicidio en América Latina. Por donde sea que ustedes quieran empezarlo, yo creo que al final es como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande y cada vez más problemática. Si lo vemos desde el punto de vista de la precarización laboral como punto de partida, en general hablamos de falta de acceso a oportunidades, ¿no? Entonces, en muchos países, Colombia es un ejemplo clarísimo, entrar a la universidad pública
es sumamente difícil. Entonces, cuando no se puede entrar a la universidad pública, la informalidad en el empleo crece muchísimo. La oferta de empleo que existe no cumple con los derechos mínimos, no cumple con las condiciones laborales. A esto se le suma, digamos, a la precarización laboral, un contexto de guerra contra las drogas que vive toda América Latina en general y el mundo, pero especialmente América, justamente porque hay una política estadounidense de drogas que propicia que haya una guerra constante y muy violenta en los demás países de la región. Y dentro de esta guerra contra las drogas es muy interesante porque las dos rutas de la droga, las dos mayores rutas a nivel continental, tienen mucha correlación con la migración que hay a nivel continental también. La ruta principal es la ruta que parte de Perú, Colombia, viaja por Centroamérica la droga, pasa por México con destino a Estados Unidos, que es la principal ruta también a nivel mundial, pero es interesante que la ruta del sur, que es la ruta de Paraguay, Bolivia, el este de esos dos países, hacia Brasil, hacia las ciudades de São Paulo y Río, pues también tengan mucha correlación con el jovenicidio y con la violencia, ¿no? Entonces, parece que por los lugares por donde pasa esta ruta internacional del narcotráfico, tiene mucha relación con la violencia y con el asesinato sistemático a las personas jóvenes. En contexto de guerra, se propicia la inserción, la introducción del crimen organizado. En un país como Costa Rica, eso va en aumento. Quizá no se nota tan claro como uno pensaría que se puede notar, pero el aumento de las organizaciones del crimen organizado y transnacional pues es clarísima y no parece tener una resolución. Cuando llegan a estas organizaciones, hay un aumento enorme de la violencia, y cuando aumenta la violencia, aumentan, o más bien disminuyen las condiciones mínimas de vida. Pasa muchísimo en el norte de Centroamérica, El Salvador, Honduras y Guatemala, que pues una familia tiene su vida, quizá no tranquila, pero una vida llevadera, y cuando justamente llegan las organizaciones del crimen organizado, ya empieza el tema, por ejemplo, de cobrar lo que ellos le llaman el peaje, si no estoy mal, tiene un nombre especial, pero es justamente eso, ¿no? Cuando usted tiene que pagar la renta, ya recordé, tiene que pagar la renta a la organización del crimen organizado, y eso, en esa lógica existen las amenazas, ¿no? Entonces, claro, si no pago este mes, me matan a mi hijo, me matan a mí, me amenazan a la familia, etc. Y en un contexto donde eso pasa y donde la violencia cada vez aumenta más, pues nos lleva al último punto, que es el aumento de la migración internacional. Un dato que yo le agregaría a los datos iniciales que nos dio el profe Carlos, yo agregaría que el 33% de la migración mundial son jóvenes. Entonces, somos una población que está en crecimiento a nivel de migración, y que probablemente una de las razones principales por las que los jóvenes están migrando en América Latina es por el aumento de la violencia. Y justamente porque vivimos en un territorio pues, minado, ¿no? En donde, por mi condición de ser, existe una pena de muerte. Y justamente, como les contaba, cuando se añaden otras categorías, ese riesgo aumenta más y más. Eso es lo que les quería contar de juvenicidio y la relación con la migración. Y ahora brinco a la otra partecita. Quiero saber si puedo compartir con sonido. ¿Será que Rebe, usted sabe? ¿Cómo lo hago? Sí, digamos, cuando le da compartir pantalla, ya le digo, en la esquina superior derecha, creo, izquierda, le sale compartir sonido. En la parte... ¿ustedes están viendo esto mismo también? Sí, digamos, le da compartir pantalla, de nuevo. Ajá. Okay. Y le sale como abajo en la izquierda, compartir sonido. Okay. Ajá, ahí lo activas y... Listo. Carlos, no solo es brecha generacional. ¿Qué dicha, Ángel? Sí, ¿verdad? No son los únicos. Ok. ¿Me confirma si lo escuchan, por favor? Sí. Ok.
salí no tenía opción, o sea, era o trabajaba o no estudiaba o me moría de hambre, ¿verdad? No podíamos llevar casi nada, o sea, era como un bolsito con la ropa básica, porque eran trayectos súper largos que se hacían la mitad a pie, bueno, en bus, a pie y en caballo. Un pueblo que me empezaron a decir cosas muy feas en un bar, me empezaron a decir como que los inmigrantes que lleguen, y fue lo feo, yo me puse a llorar, yo me acuerdo que yo me puse a llorar. Y te soy sumamente sincero, fue como estar viviendo en una pesadilla, ¿no? O sea, todo lo que yo había trabajado durante mucho tiempo, todo por lo que había luchado, en ese momento se estaba materializando, ¿no? En Costa Rica yo era una nica, en México yo era una centroamericana. Ya no era nica, era centroamericana porque ahí estaban todos los hondureños, los salvadoreños, los guatemaltecos, había alguna gente de Cuba y de Costa Rica, todos en caravana. Originarios de Honduras ha surgido en medio de la pandemia del COVID-19, quienes buscan una vida con más oportunidades en Estados Unidos. Entonces vi la necesidad de volver a Paraguay, ¿verdad? Aparte de eso también los mismos costos y etcétera que acarrea vivir en el extranjero. Entonces volví a Paraguay. Lo difícil o el conflicto que encontré al volver a mi propio país fue justamente el rechazo de repente de los mismos paraguayos, ¿sabes? Viajé hacia Nicaragua increíblemente, nunca voy a decir nada porque siempre me recibieron con gran amor, ¿entiendes? Que mi caso de migración es muy insólito. Yo soy un tico que emigró a Nicaragua. Si bien yo nunca he migrado, mis papás sí. O sea, soy migrante de segunda generación. Claro, cerraron las universidades, pasaron muchas masacres, o sea, era un ultimátum, era como que si no me voy ahorita me matan. Yo llegué con trabajo, con casa, con absolutamente todo, gracias a Dios. Pero al pasar, ¿qué les puedo decir? 3, 4 meses, el restaurante donde estaba trabajando cerró. De hecho, me acuerdo cuando entré un equipo de la capital de boxeo, recuerdo que ellos me decían así, viene el tico, apenas el tico, comenzaba a gritar tico, 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 tico. Mi mamá fue el otro rostro de la migración al no tener a su hijo cerca durante tanto tiempo. Con mi abuelo, no es hasta el 2017 que ya como crucé legalmente a Nicaragua, lo conocí. Que la mayoría de las personas que salieron afuera no fue simplemente por ocio, ¿sabes? La mayoría es por buscar un futuro mejor, para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a buscar un horizonte, ¿sabes? Algo, de repente una oportunidad que no consiguió en su propio país, ¿verdad? No entiendo, le digo, todo el mundo cree que uno se viene para acá porque queremos, porque solamente por paz, y sí, estamos deseando ir a quedarnos ilegal a otro país, pero no, o sea, lo hacemos porque es necesario. También gente que de plano no se quería ir de su país y se tuvo que ir porque hay sitios del norte de Centroamérica donde no hay una sola oportunidad como joven. Si vos te quedas ahí, la mara te mata. Sí, la migración tiene que darse, pero entonces garanticemos que sea una migración segura. Pero cuando empezó el coronavirus, todo se fue cayendo otra vez, hasta que nos dimos cuenta que íbamos a ser papás y que toda la familia ya iba a tener un nuevo miembro. Fue como si hubiera caído un ángel. Desde muy pequeña, digamos, siempre he escuchado música de ambos países, especialmente los fines de semana, que eran como los que estaba mi papá. Lo primordial es que tenemos que trabajar juntos, trabajar y unirnos por una causa, ¿sabes? Por un propósito donde el beneficio sea nuestro. Y cuando digo nuestro es como sociedad y como humanidad. Mi nombre es Gabriel Mora. Mi nombre es Daniela Jiménez. Mi nombre es Lucas Ovelar. Yo me llamo Fiore. Mi nombre es Jonathan Palma Ramírez. Listo. Entonces, con ese video les quiero aterrizar a la otra idea que preparé para hoy. Justamente les quiero contar de un proyecto que empezamos estos mismos amigos que estábamos en la llamada, a estos que se ven aquí, que nos vemos aquí porque estoy yo. Desde ese momento de la llamada, que la llamada nació justamente porque este amigo que está aquí, él es nicaragüense costarricense, él es migrante en Brasil,
allá conmigo, y justamente él me dijo, ya por junio, si no estoy mal, me dijo, mi hermano me llamó y me dijo que fue a la pulpería y en la pulpería le empezaron a decir cosas por nicaragüense. ¿Qué hacemos?, me dijo él. Y yo en ese momento, pues yo me interesaba el tema de la migración, lo considero mi lucha personal, pero no se me ocurrió ninguna cosa, ¿no? Entonces yo le dije, claro, si yo no sé qué hacer, usted tampoco sabe qué hacer, entonces, bueno, le voy a decir a una amiga, y esa amiga pues tampoco sabía qué hacer, y le dije a otra amiga, tampoco sabía qué hacer, pero nos reunimos en una llamada, en esta llamada que ven aquí, y cada uno contó su historia. Y entendimos que quizá desde ese punto, desde contar las historias, es que podíamos empezar a hacer algo. Justamente dándole valor a narrativas. Ay, ¿se quitó? ¿Se quitó también? Ahí, ¿lo ven otra vez? Dándole valor a narrativas, les decía, para generar una conciencia diferente. Este es nuestro Instagram. Salimos igual en Facebook y en Instagram, entonces los invito a que nos vayan a seguir. Y justamente lo que hacemos es publicar historias y relatos y anécdotas de personas migrantes como una forma, así las historias tal cual llegan, con todos los errores ortográficos, si no se entiende, pues está bien, pero así las publicamos como una forma para que la gente quizá algún día cambie su forma de imaginar la migración como una acción negativa. Para terminar ya, sé que seguro se me pasó el tiempo, pero les quiero mostrar dos historias que pues, nos impactaron mucho y que por eso les quiero mostrar. Se las leo súper rápido. Soy migrante nicaragüense y el primer país a donde pude ir en 2018 fue Costa Rica. Fue interesante porque antes había ido como turista, pero esta vez huyendo mi experiencia fue diferente. Por primera vez sufrí expresiones de rechazo, xenofobia, refiriéndose a mi acento, color de piel, a que los nicaragüenses somos culpables de la dictadura y que deberíamos irnos. Fue doloroso. Después de unos días en San José me fui a la playa a buscar trabajo. Hablo inglés y soy profesional con experiencia en turismo. Una vez cuando iba por la playa con unos clientes gringos, se acercaron unas personas locales hablándome en inglés, mostrándose muy amables y ofreciéndome productos. Me chocó la diferencia. Creo que asumieron que era gringa. Eso me hizo evidente que no es simplemente odio al extranjero, sino odio al pobre, que llega como migrante a pedir trabajo. Y probablemente odio a los nicaragüenses que representamos cosas que no quieren ver. Pobreza, precarización laboral, negritud, indigeneidad. Esta historia, pues ha sido hasta el momento la más compartida y la que ha tenido más alcance en la página. Pero les quiero mostrar otra, súper rápido, no la voy a leer entera, pero creo que la primera frase dice todo. Dice, qué buen fin tiene esta página, pero les voy a decir la cruda realidad. Jamás van a poder disminuir la xenofobia, es la mentira más triste. Soy nicaragüense criado aquí, y el resto los invito a que sigan nuestro Instagram y nuestro Facebook para que lo terminen de leer. Pues ha sido una aventura difícil, pero poquito a poquito vamos creciendo y creo que con toda certeza que esta es la causa justa. Como ven aquí, también publicamos sobre el foro de hoy. Y cierro con dos ideas para vincularlo con la administración pública. La primera es que desde la profesión que estamos estudiando, que ustedes están estudiando, hay un trabajo muy grande con funcionarios de los servicios públicos para atender a las personas extranjeras y migrantes con una perspectiva intercultural. No me refiero a que haya una atención pues, prioritaria, una atención diferenciada extrema, pero sí falta sensibilización, porque muchas veces ni siquiera es el Estado el que sistemáticamente viola derechos, sino que son las personas funcionarias las que lo niegan adrede, ¿no? Lo niegan por prejuicios personales o por cualquier razón. Eso por una parte. Y ya desde las políticas públicas, creo que hay una oportunidad muy grande al trabajar con narrativas. Cuando yo agarro una narrativa, esa narrativa me ayuda a validar políticas públicas y me ayuda también a que las personas al otro lado, el ciudadano costarricense, haga un vínculo, ¿no? Y vea esa política pública, no la vea como un material pues formal, un papel, sino que vea un rostro, vea una historia, vea una persona antes de esa política pública. Entonces, con esa idea cierro. Los invito a seguirme Lo Contó un Migrante, a enviar sus historias. Aquí está el link con este formulario. Si lo divulgan, si conocen gente migrante, extranjera, que quiera mandar una historia, sería genial porque así es como crecemos.
súper simple, es un formulario anónimo, no hay que escribir el nombre, solamente cuéntanos tu historia. Y esa historia tal cual llegue, la publicamos. Y sí, con eso cierro, porque creo que me pasé. Se Gracias, puede intervenir. Gracias. Se puede intervenir. Pero Ahorita diga, damos no el sé. espacio, don Álvaro. Perdón. Ya casi damos el espacio para las preguntas. De acuerdo, Xiomara. Verónica. Bueno, muchísimas gracias a Rubén. Yo personalmente lo admiro mucho a él por esa decisión que tomó de irse y estudiar en otro lado, porque no sé si yo sería capaz de hacerlo. Y sé que muchas veces, muchas personas, aunque no se sientan con ese valor o que tengan miedo, tienen que hacerlo sí o sí, porque no es como una decisión que yo tomo porque quiero, sino es porque está su vida y su futuro en juego, ¿verdad? Entonces, tenemos que reconocer estas realidades que viven tantas personas, y no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer para manejar un orden en las preguntas es que yo voy a estar viendo los participantes, y por favor me levantan la manita los que quieren hacer preguntas. Y yo les digo, bueno, habla, por ejemplo, Rebeca, entonces abren el micrófono y hacen la pregunta que quieren hacer. Yo había solicitado. Ok, adelante, don Álvaro. Bueno, considero yo que los jóvenes en Costa Rica, digamos, han tenido una actitud como despreciable ante la realidad general del entorno. Por ejemplo, ni la Federación ni las asociaciones de la Universidad de Costa Rica o la Nacional han hecho ningún movimiento, ninguna fuerza, por ejemplo, con el ACNUR. Cuestionar el ACNUR, ¿verdad? ¿Qué hace esa organización aquí en torno a todos los migrantes que vienen de Nicaragua, Honduras, Guatemala? Frente a una realidad que vive de pobreza cada uno de estos países, surgidos de guerras acaban de pasar en esos países, ¿cómo no va uno a comprender que estos muchachos lleguen aquí criminales algunos por la desesperación, la pobreza, el hambre? Y cuando supuestamente en Costa Rica tenemos una conciencia mayor de comprensión por nuestro nivel de estabilidad, de libertad y de organización, no podemos encaminar por medio de organizaciones de las Naciones Unidas o de ACNUR, en la cual la Asociación de Estudiantes puede cuestionar algo, porque por ejemplo yo hace 2 meses fui estafado por un nicaragüense de estos que venían de las rebeliones de hace más de 1 año. Por ser yo solidario, comprensivo, en fin, le empecé a creer lo que me decía y a darle cierto dinero porque me decía que iba a ser pagado por ACNUR, por las Naciones Unidas, etcétera. Y desde luego que lo denuncio al OIJ, pero como para tener un precedente en caso de que vuelva a aparecer. Pero sinceramente le digo, me solidarizo con todos ellos y propongo que la Asociación de Estudiantes de Administración Pública gestione alguna interpelación con el ACNUR. Disculpe que lo interrumpa, don Álvaro, pero gracias por la intervención, pero por cuestión de tiempo vamos a tratar de ser lo más breves posible. Sí, ya terminé hace rato. Ok, entonces no sé si alguno de los panelistas quisiera intervenir o le damos paso a otra persona para que haga una pregunta. Bueno, tal vez si alguno de los panelistas no va a intervenir, nada más decirle a don Álvaro que gracias por la propuesta y lo vamos a conversar con la socia. Y cualquier cosita nos puede escribir al número de la socia también. Muchísimas gracias. Me gusta que se haya cogido la proposición, porque siento
lástima a veces, o a veces nos vamos en puras habladurías y no practicamos nada. Muchas gracias, don Álvaro. Recuerden que igual pueden como poner las preguntas por el chat, si gustan. En este momento, me surge una pregunta para don Carlos. Usted comentaba esas cuestiones como de publicaciones xenofóbicas, ¿verdad?, por medio de redes sociales. Entonces yo le quería consultar cómo cree usted que digamos, al ser un tema tan complejo y tratar como por redes sociales, se puedan justamente como trabajar estas publicaciones tanto como xenofóbicas, homofóbicas, e incluso antifeministas, digamos, que creo que han tenido un auge incluso en la población estudiantil universitaria, ¿verdad? ¿Cómo cree usted que se puede trabajar desde ahí? Sí, muchas gracias. Bueno, yo pienso que algo que es muy importante es que quienes estamos por el respeto a las diversidades nos manifestemos más. Mi experiencia trabajando en migraciones ya por mucho tiempo es que usualmente quienes adversamos la xenofobia, el odio, a veces no nos movemos más allá del círculo que ya de por sí comparte esos valores y tenemos el reto de colocar discusiones entre sectores que más bien no están muy familiarizados con esas discusiones y que a menudo suscriben, no siempre porque las crean, pero porque están en las redes sociales, están en los grupos de WhatsApp, en el Facebook y en otras plataformas, asumen estos discursos de odio. De manera que algo que podríamos hacer es tratar de demostrar que quienes estamos por la solidaridad, por el respeto, también tenemos mucho que decir. Por eso a mí me alegra particularmente esta iniciativa de ustedes, porque me parece que justamente coloca un tema que usualmente no se discute de esta manera y eso nos ayuda como a tender puentes con personas que tienen preocupaciones semejantes y que pueden colocar nuevas formas de ver el tema. A mí me parece que tenemos que trabajar más en términos de mostrar cuán interdependientes somos, por ejemplo, hablando en términos de migración, ¿verdad? Y sobre todo, me parece que Ángela lo mencionó, vivimos una época en donde los riesgos de que el odio se convierta en una materia prima fundamental de la política son enormes. Lo que ha hecho Trump es impresionante, ¿no? Es decir, que hoy, después de 4 años, exista una buena probabilidad de que se reelija, cuesta creerlo, ¿no? Y en Estados Unidos van a tener que ser muy cuidadosos y trabajar muchísimo en estas pocas semanas que quedan, que son muy pocas ya, un poquito más de mes y medio apenas, para que eso no ocurra. 4 años más con la capacidad de generar, ¿cómo se llama?, discursos que tienen una enorme circulación. Eso es muy, muy desfavorable para la sociedad estadounidense y para el mundo en general, de manera que quienes estamos por la solidaridad, por la empatía, estamos en contra del odio, tenemos que manifestarnos más y también más creativamente. Me parece que eso es un reto que tenemos todos y todas y le reitero mi agradecimiento por esta iniciativa. Muchísimas gracias, don Carlos. Creo que tenemos ahí una pregunta en el chat. Vero. Sí,
Dice que es una pregunta para la profesora Ángela por parte de Pablo. ¿Ha notado que en las películas nacionales se refleja la xenofobia? Profe, tiene el micrófono apagado. Le da. Yo no podría afirmar eso porque son muchas las películas que se hacen últimamente. En cuanto, digamos, a directoras de cine, que es una cosa aquí muy interesante como país, es aquí hay más directoras de cine que hombres, cosa contraria a las características, digamos, de producción en otros países. No podría hablar yo de, más bien, lo que sí hay es invisibilización, digamos, de lo que es la la cuestión hacia los grupos étnicos, hacia la homosexualidad, exceptuando Jürgen Ureña, que tiene una película, y esta última que salió, que era de baile, no me acuerdo, el baile de la gacela, digamos, presentan una figura gay, pero como homofobia no. Generalmente las películas como xenofobia realmente yo no veo, porque la mayoría de las películas que se hacen, y eso fue algo que, bueno, hace poco hicieron un foro de Justicia y Paz sobre el tema del cine costarricense e invitaron a algunas de las directoras como Alexandra Latichev con Medea, a esta muchacha Sirinash, Hilda Hidalgo y varias. Las películas que se hacen son sobre problemáticas de clase media alta, porque la mayoría de ellas viene de esos lugares, digamos. Entonces alguien le preguntaba que por qué no hacían películas donde se reflejara la pobreza del país o alguna problemática y ellas decían que a ellas eso, o sea, ellas no podían, digamos, al menos esta Hilda Hidalgo dijo que ella no lo podía hacer porque ella viene de unos sectores sociales donde ella no podría, digamos, tal vez lo vería con ojos digamos, con estereotipos. Y casi que cerró la posibilidad, ¿verdad? Entonces, exceptuando Istar Yassin, que habla de la migración en el camino, y este documental de Carlos con esta otra persona, Michelle, ¿cómo era que se llamaba Carlos? Michelle o Michael, no sé cómo Michelle se Ferris y Iván Villalobos. Ajá, exactamente. Digamos, pero son documentales, pero no podría yo afirmar que son películas xenofóbicas. Lo que sí son, digamos, de las buenas películas que salen, porque hay una muchacha apellido Bernal que todos los días hace una película, pero de las buenas películas que se han hecho, son problemáticas muy de la clase media alta, digamos. Vean una película como la de Hernán Jiménez, él viene a San José después de estar de migrante en Nueva York. Vean que es una problemática con temas, digamos, muy existenciales o cosas de ese tipo, pero no se visualiza como tal las problemáticas de Costa Rica, digamos. Vean con el COVID, cómo nos desnudó el COVID. O sea, la gente aquí no creía que había cuarterías y que en las cuarterías vivían costarricenses, por ejemplo. Entonces vean que la gente todavía vive en esa construcción identitaria que nos han formado, que somos clases medias, y no somos clases medias, la mayoría somos clases medias bajas o venimos de clases medias bajas, y a través de la educación pues hemos logrado mejorar nuestra condición laboral, pero vean que y el cine, digamos, del cine costarricense, la mayoría de estos jóvenes son gente
bueno, para estudiar cine y para hacer cine hay que tener dinero. Solo estudiar en el Veritas, por ejemplo, imagínate lo que debe costar un cuatrimestre. Y la mayoría de estas personas no hacen películas sobre eso. Vean, por ejemplo, Violeta, ¿qué es que se llama? La de Hilda Hidalgo, esta señora apellido Chaverri, que es una señora de clase media que vive en Barrio Escalante, que su preocupación es que no le dan la comunión porque se divorció y porque lo que quiere es aprender a nadar, ¿verdad? Cuando hay tantas problemáticas en la edad adulta, digamos, vean el problema de la movilización en los autobuses, por ejemplo, o las rampas, o vean el abandono y en la desnutrición en que están muchos adultos mayores. Y en esta película, que es muy hermosa y tiene una fotografía preciosa sobre cómo ella se mete a la piscina y todo, pero esa es su problemática, digamos. Vean que en esta, es que yo soy muy mala para los nombres, la de Hernán Jiménez, igual, ¿verdad? El tipo, su preocupación es, digamos, que él ve el país como una mierda y a cada rato dice mierda. Y no es, digamos, las reuniones y las formas de reunirse son de un grupo social que la gente no se va a ver identificado. Vean, en el caso de Michael Jordan, que fue un éxito masivo, es una construcción de un campesino que no existe, ¿verdad? Porque incluso la ropa, si usted la ve, es ropa como de un campesino, o no sé, como nos presenta el cine, que es un campesino, una persona de Estados Unidos, y que habla como Mauricio Montero. Lo curioso de esta película es que todo el mundo la fue a ver, a pesar de que la gente decía que ridiculizaba al campesino, pero un campesino que no existe, nunca ha existido de ese tipo. Entonces vean que es un cine, digamos, hecho por grupos de cineastas que no tienen preocupaciones más de clase media alta o media que de velar las problemáticas de nuestro país. Por ejemplo, en Medea, de Alessandra Latichev, es hermosísima. La película trata sobre el femicidio, pero la chiquita juega, ¿cómo se llama este fútbol que juegan los ingleses, Carlos? Que se quiebran los dientes todos. Que es rugby es. Rugby, sí. Rugby, ajá. Ese. Vive un chozón en Escazú. Los papás están planeando irse a Orotina porque hay mucha violencia en la capital y se van para Cancún a pasear. Vean que eso, o sea, es cierto, plantea la problemática del femicidio y del problema de la joven que decide sobre su cuerpo y es muy interesante la película, pero es desde otros centros de la mirada, o sea, nunca desde una perspectiva así, hacia problemáticas más cercanas a las mayorías. Pero xenofobia como tal no he visto. Muchísimas gracias, profe. Aquí en el chat tenemos otra pregunta para Rubén, que dice que en cuál país de América Latina ha notado más xenofobia o es más generalizado. Y además, ¿cuál es el país que cree que ha trabajado mejores políticas públicas para evitar la xenofobia y hacer conciencia? Vamos a ver. Vean, yo nunca he conocido o escuchado de ningún país donde un gentilicio también sea un adjetivo negativo como en Costa Rica. Usted escucha gente en la calle decir, me veo nica, huelo a nica, mis uñas, que uñas nicas, y lo usan como adjetivo. O sea, al final
como que trasciende inclusive la nacionalidad y se convierte en un adjetivo negativo. Eso yo nunca lo he escuchado en ninguna parte. Yo nunca he escuchado qué chileno mi pelo o qué mexicano mi... Nada, como en Costa Rica sí. Y es súper preocupante porque ya es una interiorización fuertísima, porque es un adjetivo al final. Pero, me parece paradójico que cuando me pregunta cuál ha trabajado mejor, yo tampoco nunca he visto en ningún país MUPIs o buses con propaganda o promoción contra la xenofobia como si hay en Costa Rica, como estuvieron estos buses que decían nadie es 100% tico, no sé si lo recuerdan, que estuvieron en el 2018. Entonces, digamos que creo que en Costa Rica hay este doble contexto. A nivel cultural, la xenofobia está extremadamente interiorizada, pero a nivel gubernamental, yo creo que hay políticas que vale la pena rescatar y que no sé si otros gobiernos tienen eso como prioridad. Yo es que en Costa Rica no es prioridad, no lo han tratado como tal, pero sí han habido acciones afirmativas que rescato. Sobre la primera pregunta, fuera de Costa Rica, diría que Perú tiene una situación de xenofobia crítica. Y sobre la otra pregunta, sobre buenas prácticas en otro país, creo que Chile podría ser el otro país que a nivel gubernamental lo ha trabajado de alguna u otra forma bien, especialmente con la integración a migrantes haitianos. Entonces, eso le diría a Diego. Aquí tenemos otra pregunta para Rubén, de Wendy. ¿Cómo considera que ha sido el papel de la educación para evitar la xenofobia? La educación, bueno, pues creo que tendría que discutirse de forma específica, si primaria, secundaria o en general universitaria. Yo creo que de lo que le compete al Ministerio de Educación ha sido nulo, pues cuando lo ha intentado tratar no ha sido concreto y directo. A veces desde el Ministerio de Educación sí hay pues, directrices para hablar de tolerancia, para hablar de interculturalidad, de respeto mutuo, etcétera. Pero hasta donde yo sé, nunca he escuchado alguna acción afirmativa para hablar específicamente de xenofobia contra migrantes nicaragüenses. Y es así, digamos, extremadamente necesario que se tome el tiempo en alguna clase de todos los niveles en general, y nunca lo he escuchado. A nivel universitario, creo que, pues por lo menos en mi experiencia en la UCR, creo que han habido bastantes espacios de discusión, tanto en lo formal, o sea, en cursos formales, como en espacios informales como estos. Pero creo que sí, a nivel de los primeros grados, y que aparte son los grados más críticos, porque si un niño llega a la escuela en segundo grado y dice un chiste súper xenofóbico, la maestra lo escucha y pues no le dice nada, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde empieza esta raíz de xenofobia cultural tan fuerte que hay en el país. Y claro, ya cuando una persona llega a la universidad, claro que esto se puede deconstruir, pero pues hay muchas personas que no. Fueron tantos años de este discurso repetido que les cuesta mucho sacárselo de la cabeza. Entonces creo que nos queda debiendo la educación. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quisiera hacer una pregunta, sino para ir cerrando, si alguien escribe al chat o levanta la mano. No, bueno, creo que no. Bueno, primero, de verdad agradecerles a ustedes por el tiempo y a todos los que quisieron participar. La verdad es que en general, de parte de la comisión y todos estamos bastante contentos de que vinieran bastantes personas, ¿verdad? A pesar de que a veces muchos no es como, ay, qué pereza conectarme a esta hora, un viernes. Entonces, estamos de verdad muy contentos por la participación. Es muy, muy importante que se sigan abriendo este tipo de espacios para dar a conocer sobre estos temas que muchas veces no se habla, y nosotros como administradores públicos también creo que es importante que más adelante se lleguen a ejecutar las políticas necesarias para tratar este tipo de temas. Entonces, pues nada, avisarles que de verdad estén muy atentos a la página de la SOCIA, porque más adelante van a venir más foros de parte de las otras comisiones que también van a estar súper chivas, con información súper valiosa. Entonces, eso sería, y de verdad, agradecerles. Yo no sé si Carla va a decir algo. Sí, bueno,
Retomando lo que dijo Vero, muchas gracias a todos y a todas por conectarse, a los panelistas y también un agradecimiento especial a los compañeros del Tribunal Electoral Estudiantil y Contralor de Administración Pública por estar ahí, que por ahí está José Pablo. Entonces, muchísimas gracias a ustedes también. Gracias.